días. Ese tiempo de enfermedad es caracterizado... Uy, se fue. Visitar. A ver. Hoy se fue el archivo. Acá. Listo, ahora sí. Ahora, ¿se puede ver bien la pantalla? Sí, doctora, Sí, sí se sí, ve. doctora. Ahora sí. Entonces, es una paciente mujer de 48 años, comerciante, con un tiempo de enfermedad de 2 días, caracterizado por dolor abdominal difuso, a predominio de epigastrio, asociado a náuseas y vómitos. Al examen físico se observa que nuestra paciente tiene buena presión, 90-60, un poco hipotensa, frecuencia cardíaca 118, taquicárdica, frecuencia respiratoria 28, taquipnia, mucosa oral seca, no hay edemas, tórax y pulmones, tenemos que el murmullo vesicular pasa muy bien en ambos campos pulmonares, ruidos cardíacos están rítmicos, taquicárdicos, aumentados de intensidad, no hay soplos y el abdomen está doloroso, la palpación difusa y no tenemos rebote. Geniturinario, tenemos que al examen físico tenemos un puño de percusión lumbar positivo y la paciente está alerta y no focaliza. Le sacan un hemoglucotest, sale high, le toman un AGA y electrolitos y encontramos que tenemos un pH de 7.18, está acidótica y tenemos una glucosa en 512. Un PO2 en 87, un PCO2 en 15 y una osmolaridad en 294. Un anion gap elevado en 19.5, un bicarbonato sumamente bajo en 4.7, un lactato elevado en 3.5 y sodio 132. El potasio 3.8, calcio 0.99, cloro 108 y en el examen de orina tenemos positivos, leucocitos más de 100 por campo con cetonas 3 cruces. Hasta el momento, ¿alguien me podría decir cuál es el diagnóstico de nuestra paciente? Con la historia clínica, con el hemoglucotest de high, con el AGA y electrolitos y el examen de orina. Muy bien, Lisette. A ver, coméntame. Doctora, podría estar cursando una cetoacidosis diabética porque no está llegando a 600 el nivel de glucosa, que nos haría pensar en un hiperestado osmolar, y hay presencia de cetonas. Excelente, muy bien. Entonces, nuestra paciente está con una crisis hiperglicémica, una cetoacidosis diabética severa, tenemos un sepsis focourinario, eso ha sido el desencadenante, y un trastorno ácido-base, una acidosis metabólica más una alcalosis respiratoria, anion gap alto. Nuestra paciente no era diabética, no teníamos ese antecedente, así que es una diabetes 2 debut. Ahora, ¿tenemos que internar a este paciente? Sí, tenemos que internar. O sea, eso hay que aprender a diferenciar entre una crisis hiperglicémica, ahí entra cetoacidosis diabética, entra estado hiperglicémico hiperosmolar, entra un estado mixto que tenemos que ingresarlo, tenemos que colocar insulina en infusión, tenemos que hidratar de forma intensiva a nuestro paciente y nuestro paciente debe de quedar internado de una simple hiperglicemia donde nuestro paciente comió más de lo habitual, nuestro paciente dejó la medicación y por ese momento se elevó la glucosa, acude por emergencia, se le coloca insulina, se lo hidrata y se le puede mandar a la casa. Son dos cosas y dos diagnósticos diferentes. Entonces, en este caso sí tendríamos que internar a nuestro paciente. Ahora, recuerden que en una crisis hiperglicémica tenemos deficiencia de insulina. Al tener deficiencia de insulina tenemos una incrementada lipólisis y al tener una incrementada lipólisis tenemos una incrementada cetogénesis, lo que nos lleva a una cetoacidosis y nos lleva a una cetoacidosis diabética pura.
En una hiperglicemia, que es lo que es peculiar, en un estado hiperglicémico hiperosmolar tenemos una diuresis osmótica, porque en un estado hiperglicémico hiperosmolar nuestras glucosas son muy altas, son más de 600. En una cetoacidosis diabética, nuestras glucosas suelen ser más de 250. Y eso nos lleva a una hiperosmolaridad y a un estado hiperosmolar puro. Entonces, acuérdense, cetoacidosis, aumenta la lipólisis, aumenta la cetogénesis, cetoacidosis. Hiperglicemia marcada, diuresis osmótica, hiperosmolaridad. ¿Ya? Entonces, cuando analizamos con más detalle la patogénesis, vemos que tenemos dos polos. Un polo sería una deficiencia absoluta de insulina y el otro polo sería una deficiencia relativa de insulina. Cuando tenemos una deficiencia absoluta de insulina, ¿qué es lo que tenemos? Aumento de lipólisis, tenemos aumento de ácidos grasos libres que van al hígado, aumento de cetogénesis y una disminución de la reserva álcali. Y esto nos lleva a la cetoacidosis. Este aumento de ácidos grasos libres que van al hígado nos lleva a que haya más triacilglicerol y nos lleva a una hiperlipidemia, lo que nos conduce a una cetoacidosis diabética. En cambio, en una deficiencia relativa de insulina tenemos ausencia o mínima cetogénesis. Aumenta la glucogenólisis y esta glucogenólisis aumentada nos lleva a una hiperglicemia, nos lleva a una glucosuria, una diuresis osmótica marcada, a una pérdida de agua y electrolitos, a una deshidratación y a una disminución en la ingesta de fluido, lo que nos lleva a una hiperosmolaridad y a un deterioro en la función renal. Esa es la fisiopatología del estado hiperglicémico hiperosmolar. Recuerden que vamos a tener nuestras hormonas contrarreguladoras aumentadas, lo que nos lleva a una disminución en la síntesis proteica, aumenta la proteólisis y aumentan los sustratos gluconeogénicos. Por eso tenemos el aumento de la gluconeogénesis, el aumento de la glucogenólisis y la disminución de la glucosa a nivel periférico. Pero acuérdense, cetoacidosis, déficit absoluto de insulina, estado hiperglicémico hiperosmolar, déficit relativo de insulina. Vamos pasando. A ver. El cuadro clínico. En una cetoacidosis diabética tenemos un tiempo de enfermedad corto, menos de 24 horas. Los síntomas son bien marcados: poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, debilidad, alteración del sensorio. Tenemos náuseas, vómitos, dolor abdominal. Tenemos signos y síntomas como cuáles: deshidratación, taquicardia, hipotensión arterial, shock, alteración del estado mental, alerta. El trastorno del sensorio es más marcado en el estado hiperglicémico hiperosmolar. Tenemos la respiración de Kussmaul, esa respiración acidótica, y una gastritis hemorrágica. Ahora, recuerden que es una complicación metabólica aguda grave y tenemos la triada bioquímica. Esta triada bioquímica se la tienen que saber, es muy, muy importante, que se acompaña de hiperglicemia, una glucosa más de 250, cetonemia o cetonuria, y acidemia, un pH menos de 7.3 y un bicarbonato menos de 18. ¿Ya? Entonces tenemos que tener esos tres parámetros. Cuando empezamos a analizar con más detalle y empezamos a pulir, porque no podemos quedarnos con cetoacidosis diabética, tenemos que ponerle el apellido, si es leve, moderada, severa. Empezamos a ver el pH arterial con más detalle. Si nuestro pH está entre 7.25 a 7.30, decimos leve. Si está entre 7 a menos de 7.24, moderada, y si está a menos de 7, severa. Pero acuérdense, glucosa más de 250. Cuando el bicarbonato sérico está entre 15 a 18, leve, entre 10 a 15, moderada, y entre menos de 10, severa. Hay que observar cetonas en orina, que suele ser positivo, cetonas séricas positivo, la osmolaridad sérica efectiva, que es variable, y el anion gap, que suele estar elevado más de 10. El estado mental, dependiendo del estado de la cetoacidosis, puede ir de alerta a somnoliento, a soporoso o a coma.
Es más fácil catalogar leve, moderado, severa acordándose del valor de bicarbonato. Menos de 10 a 15 y de 15 a 18. Ahora, ¿cuáles son los factores precipitantes? Los dos factores precipitantes más comunes son un inadecuado nivel o terapia de insulina. Tenemos un paciente que se está colocando menos de la dosis de insulina que debería colocarse o dejó de colocarse la insulina por X motivos, factores económicos, o la insulina estuvo mal refrigerada, o pasó algo, o una infección del tracto urinario, una infección del tracto respiratorio, una infección dérmica, algo pasó. Entonces, otros factores pueden ser el infarto de miocardio, los accidentes cerebrovasculares, los DCBs, la embolia pulmonar, una pancreatitis, el abuso de alcohol y las drogas como cocaína, y drogas como corticoides, las tiazidas, los agentes simpático-miméticos, por ejemplo, la dobutamina, la tarbutalina, y agentes antipsicóticos de segunda generación. Y ahora, ¿qué tratamiento requiere y cómo se inicia ese tratamiento? Acuérdense del ABC, ahora actualmente ya no es ABC, sino BCA. Hay que ver el estado mental de nuestro paciente, si nuestro paciente está alerta, está soporoso, está comatoso, está somnoliento. Entonces hay que ver todo eso. Hay que ver los factores precipitantes. ¿Qué lo llevó? ¿Se está infartando? ¿Está infectado? ¿No hay una buena adherencia al tratamiento? ¿Qué pasó? ¿Qué lo llevó a la cetoacidosis diabética? Y hay que evaluar la bulimia. ¿Ya? Los objetivos de la terapia, ¿cuáles son? El objetivo es, uno, mejorar el volumen circulatorio porque nuestro paciente va a tener un déficit de agua. ¿Cuál va a ser? En una cetoacidosis diabética, más o menos 6 litros. En un estado hiperglicémico hiperosmolar va a haber un déficit de unos 9 litros. Mejorar el volumen circulatorio y la perfusión tisular, la reducción gradual de la glucosa y la osmolaridad, la corrección del desequilibrio electrolítico y en cetoacidosis diabética la resolución de la cetosis y la identificación y tratamiento rápido de la causa precipitante. ¿Qué lo llevó? Sepsis foco urinario, sepsis foco dérmico, sepsis foco respiratorio. ¿Qué pasó? Tratar el foco, ¿no? Con antibióticos, ver cuál fue la causa. Este es un algoritmo donde vemos el manejo y vemos que tenemos que manejarlo por ítems, por parámetros, ver los fluidos, ver el bicarbonato, ver la insulina, ver el potasio, todo eso lo vamos a ir viendo poco a poco para que puedan entender el diagrama con más detalle. Al ver fluidoterapia, ¿qué es lo que vemos? Determinamos el estado de hidratación de nuestro paciente. Si nuestro paciente está con una hipovolemia severa, ¿qué es lo que tenemos que hacer inmediatamente? Administrar cloruro de sodio 1 litro por hora, ¿no? Administramos cloruro, pasamos a chorro el cloruro y volvemos a evaluar el estado de hidratación. Si tenemos una deshidratación leve, tenemos que realizar el cálculo del sodio corregido, porque nuestro sodio no es el sodio real. Si tenemos, por ejemplo, un sodio en 132 con una glucosa de 500, ese sodio de 132 no es un sodio real. Ese sodio tenemos que corregirlo de acuerdo a los niveles de glucosa. Y de acuerdo al sodio corregido, si tenemos nosotros, por ejemplo, un sodio sérico alto, o un sodio sérico normal, administramos una solución al medio normal, entre 250 a 500 cc hora dependiendo del estado de hidratación. ¿Qué significa una solución al medio normal? Significa agua destilada más una ampolla de hipersodio. Pero si tenemos un sodio sérico bajo, administramos cloruro de sodio al 9 por 1000, un P250 a 500 cc hora dependiendo del estado de hidratación. Ya. Ahora, cuando nuestra glucosa sérica alcanza los 200 miligramos por decilitro en una cetoacidosis diabética o unos 300 miligramos por decilitro en un estado hiperglicémico hiperosmolar, hacemos el cambio. Entonces ya no vamos a seguir colocándole, ¿cómo se llama? Agua destilada o cloruro de sodio. Hacemos el cambio a dextrosa al 5% con hipersodio a un volumen menor, entre 150 a 250 cc hora.
¿ya? Entonces, todo depende qué tan deshidratado está nuestro paciente. Si vemos una deshidratación leve, somos más cautelosos, 250 cc hora. Si lo vemos que está un poco más deshidratado, 300, 350. Entonces, vamos viendo de acuerdo al estado de hidratación. Entonces, acuérdense que la fluidoterapia está dirigida a la reexpansión del intravascular y extracelular, así como asegurar una adecuada perfusión renal. Ahora, el cloruro de sodio entre 1 a 1.5 litros por hora en ausencia de compromiso cardíaco durante la primera hora es importante, ¿ya? Porque si nosotros tenemos un shock cardiogénico, tenemos que evaluar los vasopresores, hay que monitorear, ¿cómo se llama? Hemodinámicamente, ver qué vasopresor sería el más ideal, ¿no? ¿A cuánto le pasamos? A 15 a 20 cc kilo por hora de fluidoterapia. Ahora, recuerden que hay que hacer cálculos. ¿Cuáles son los cálculos? El anion gap, la osmolaridad sérica, el sodio sérico corregido, el déficit de agua corporal total. ¿Cómo calculamos el anion gap? A veces podemos tener nuestros exámenes de laboratorio y no tenemos el gap, tenemos que calcularlo. ¿Cómo hacemos eso? Sodio menos la suma de cloro más bicarbonato. Un gap normal va entre 12 más menos 2.000 equivalentes. ¿Cómo calculamos la osmolaridad sérica? 2 por la sumatoria de sodio más potasio más glucosa entre 18. A nosotros, ¿qué osmolaridad nos interesa? La osmolaridad sérica efectiva. ¿Qué significaría? Hasta acá. No consideramos el BUN. Entonces, 2 más sodio más potasio más glucosa entre 18. Una osmolaridad sérica normal va entre 290 más menos 5, ¿no? De lo otro que tenemos que calcular es el sodio sérico corregido, ¿ya? Porque tenemos que corregir el sodio para ver qué indicamos. Agua destilada, indicamos cloruro de sodio. Entonces vemos el sodio medido más la suma de glucosa plasmática menos 100 entre 100 por 1.6. Ahí tenemos nuestro sodio sérico corregido. El sodio normal debe ir entre 135 a 145. Y el déficit corporal de agua, que es 0.6 más el peso en kilos, más 1 menos 140 entre sodio sérico, ¿ya? Acuérdense de esos cálculos, es importante. Cuando evaluamos fluidoterapia, es muy importante no olvidar realizar la corrección de sodio, ¿ya? Porque de acuerdo a eso, nosotros indicamos una solución al medio normal, agua destilada más hipersodio, o hacemos una infusión de cloruro de sodio, ¿no? Y de acuerdo al estado de hidratación, entre 250 y 500 cc hora. La administración de insulina sin reposición de líquidos en estos pacientes puede agravar la hipotensión más aún en niños, ¿ya? Sigamos viendo. La insulinoterapia es el segundo paso, que es la piedra angular del manejo de la cetoacidosis diabética. Hay dos formas. Una es la vía endovenosa y utilizamos a 0.1 unidad por kilo de peso como endovenoso en bolo. ¿Qué significa? Si nuestro paciente pesa 70 kilos, 0.1 por 70 kilos serían 7 unidades endovenoso bolo. Y de ahí 0.1 unidad kilo hora endovenoso en infusión continua. O sea, sería 0.1 por 70 kilos, 7 unidades de insulina en infusión continua, las cuales obviamente vamos a ir poquito a poquito descendiendo o titulando de acuerdo a los niveles de glucosa control que vayamos teniendo, cada 2 horas o cada 4 horas, subiendo o bajando la infusión de insulina. La otra forma, si es que no queremos administrar el bolo de insulina en infusión, podemos colocar de frente 0.14 unidades kilo hora en infusión continua de insulina. Ahora, si nuestra glucosa sérica no cae por al menos 10% en la primera hora, aumentamos y damos a 0.14 unidades kilo hora endovenoso ya en una dosis más alta, ¿no? Ahora, la insulina, acuérdense que no debe de administrarse cuando tenemos un potasio sérico menos de 3.3. En ese caso, ¿qué hacemos primero? Corregimos el nivel de potasio y después colocamos insulina. ¿Qué pasaría si nosotros administramos insulina cuando tenemos una hipocalemia? Esa hipocalemia la vamos a exacerbar, ¿ya?
Ahora, se recomienda, acuérdense, el uso de insulina regular, que es la que se utiliza para manejar cetoacidosis diabética. No utilizamos los análogos de insulina como Lantus, ¿cómo se llama? Detemir, esos no. Utilizamos insulina regular en bolo, endovenoso y en infusión continua y vamos titulando, de acuerdo a los controles de hemoglucotés y de AGA y electrolitos. Ahora, ¿cuál es lo óptimo? El índice óptimo en la reducción de glucosa es entre 50 a 75 miligramos por hora. Si no tenemos esta reducción entre 50 a 75 miligramos por hora, debemos de duplicar esa dosis. ¿Ya? Ahora, cuando la glucosa plasmática llega a 200 para cetoacidosis o a 300 para hiperosmolar, hacemos el cambio de agua destilada a dextrosa al 5% con hipersodio y calium y vamos disminuyendo nuestra infusión de insulina a 0.02 a 0.05 unidades kilo hora. ¿Ya? Pero acuérdense que la infusión de insulina se va titulando en esas 24 horas. ¿Qué significa? Si nosotros estamos manejando bien a nuestro paciente debería de salir de la cetoacidosis en aproximadamente 24 horas. En esas 24 horas, obviamente nuestro paciente va a estar sumamente monitorizado y vamos a estarle tomando glucosas control cada 2 horas, cada 4 horas. Glucosas control cada 2 horas y haga electrolitos cada 4 horas. Y esas 7 unidades lo vamos a ir desescalonando, bajando progresivamente, de 7 a 5, de 5 a 4, de 4 a 3, de 3 a 2, ¿no? Hasta que alcancemos nuestros valores óptimos. La insulina debe ser ajustada para mantener la glucosa entre 150 a 200 y entre 250 a 300 para un estado hiperglicémico hiperosmolar. Ya, esa es la meta. El potasio, como comentábamos, tenemos que valorar cómo está la función renal de nuestro paciente, cómo está el flujo urinario, si tenemos un flujo urinario de 50 cc por hora. Si tenemos un potasio menos de 3.3, suspendemos la insulina y damos reto de potasio hasta que tengamos potasio mayor de 3.3. Si nuestro potasio no es de 5.2, no damos potasio y chequeamos el potasio cada 2 horas. Pero si tenemos un potasio entre 3.3 a 5.2, tenemos que dar entre 20 a 30 miliequivalentes en cada litro de fluido que demos. ¿Qué significa? Agua destilada más hipersodio más un calium para mantener el potasio en nuestros rangos objetivos. ¿Ya? Lo otro, el bicarbonato. ¿Cuándo damos bicarbonato? Eso es muy importante. No se asusten cuando tengan un paciente con un bicarbonato de 3, de 4, de 5, porque así suelen llegar los pacientes. Entonces, ¿cuándo damos? Solo damos cuando tenemos un pH menos de 6.9. Ya, si tenemos un pH mayor o igual a 6.9, no damos bicarbonato. ¿Por qué? Porque si damos bicarbonato, nuestro paciente va a demorar más en salir de la cetoacidosis. Ya no va a salir en 24 horas, va a demorar un poco más, 36 horas, 48 horas. Entonces, lo prolonga más. Ahora, si es que nosotros tomamos la decisión de dar el bicarbonato y el pH está en menos de 6.9, ¿cómo lo preparamos? 100 milimoles en 400 mililitros de agua. ¿Qué significa? 5 ampollitas de bicarbonato en 400 mililitros de agua destilada más una ampollita de cloruro de potasio y lo infundimos por 2 horas. Y lo repetimos cada 2 horas hasta que consigamos un pH mayor o igual a 7. Obviamente tenemos que monitorizar los niveles de potasio cada 2 horas, ¿no? Hay que considerar los efectos adversos, como hipocalemia, como disminución de la afinidad del oxígeno por los tejidos, como edema cerebral y el retraso en la resolución de cetosis. Ventajas y desventajas de dar bicarbonato. ¿Cuáles son las ventajas? Que puede mejorar el estado hemodinámico cuando el shock persiste, a pesar de una adecuada reposición de volumen en presencia de acidosis metabólica significativa, aumenta la contractilidad miocárdica y la respuesta cardiovascular a las catecolaminas, corrige la hipercalemia, especialmente en pacientes con falla renal prerrenal y puede prevenir una caída rápida de la osmolaridad del líquido cefalorraquídeo y disminuir el riesgo de edema cerebral. Puede mejorar la intolerancia a la glucosa inducida por la acidosis y la insulinoresistencia. ¿Cuáles son las desventajas? En esto quiero que se enfoque.
que puede precipitar o empeorar una hipocalemia, que puede producir edema pulmonar por la expansión de volumen que genera, puede disminuir el flujo cerebral y empeora la hipofosfatemia y puede producir una alcalosis de rebote. ¿Ya? Ahora, como lo habíamos mencionado, solo si tenemos un pH menos de 6.9, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los criterios de resolución de ceto? Cuando decimos que nuestro paciente ha salido de una cetoacidosis diabética. Cuando tenemos una glucosa menos de 200, un bicarbonato sérico más de 15 y un pH más de 7.3. Si tiene estos criterios, nuestro paciente ya ha salido de la cetoacidosis diabética. Obviamente, después de la infusión de dosis de insulina, tenemos que colocarlo en un régimen basal-bolo, ¿no? O basal, para evitar que nuestro paciente vuelva a precipitar a una cetoacidosis, ¿no? Ahora, ¿requiere de otros exámenes de laboratorio de nuestro paciente? Sí, hay que ver electrolitos, hay que ver hemograma, hay que ver examen de orina, osmolaridad, buscar los cuerpos cetónicos, realizar un EKG, una placa de tórax, amilasa, lipasa, enzimas cardíacas. Recuerden que los pacientes diabéticos se pueden infartar y muchas veces los infartos son silentes. Entonces hay que realizar todo eso. ¿Cuál es el manejo a largo plazo? Una vez que nuestro paciente resuelve o sale de la cetoacidosis diabética, tenemos que establecerle un régimen de insulina, ¿no? Ahora, cuando nosotros decidimos cortar la infusión de insulina, tiene que haber un overlap. ¿Qué significa un overlap? Significa, resuelta la crisis hiperglicémica, se debe de continuar la insulina en infusión hasta 1 a 2 horas después de haber iniciado la insulina por vía subcutánea. ¿Por qué? Ejemplo, si nosotros decidimos cortar la infusión de insulina hoy día a las 10 de la mañana, nosotros tenemos que haber empezado a las 8 de la mañana su primera dosis de NPH. ¿Por qué? Porque va a demorar 2 horas en empezar a hacer el efecto de la NPH. Si lo cortamos de frente, la infusión de insulina, y después colocamos la dosis de insulina NPH, va a haber 2 horas donde no va a estar circulando activamente insulina. Entonces, por eso hay el overlap. ¿A qué dosis iniciamos? Iniciamos a una dosis de NPH de 0.5 a 0.8 unidades kilopeso por día y ajustamos la dosis de acuerdo a la necesidad. Ya, acuerden que hay muchos tipos de insulina, la regular, la NPH, la insulina, ¿cómo se llama? Las ultralentas, las lentas, los análogos, Lispro, Spart, Gina. Y cada una tiene un inicio de acción, un pico de acción y un efecto de duración. En cual nos enfocamos en la regular, que el inicio de acción es entre 30 a 60 minutos, que el pico es a las 2 a 3 horas y el efecto de duración entre 8 a 10. Y la NPH, el inicio de acción, ojo, a las 2 a 4 horas, el pico de acción a las 4 a 10 horas y el efecto de duración entre 12 a 18. Por eso la NPH lo colocamos mayormente 2 veces al día, fraccionado, mañana y noche. Y por eso les recalcaba el overlap entre regular y NPH cuando hacemos el traslape de infusión a NPH. Ya, ese es el motivo. Ahora, caso 2. Este ya es más fácil. Paciente varón de 38 años con antecedente de diabetes hace 3 años que acude por cursar desde hace una semana con polidipsia, poliuria y pérdida de 8 kilos de peso. Familiares lo traen porque no despierta desde anoche. Funciones vitales lo encuentran hipotenso 80,50, frecuencia cardíaca de 98, respiratoria de 18, saturando 96 y el examen físico, el fría, elástica y no edemas. Tórax y pulmones, murmullo vesicular pasa bien, ruidos cardíacos rítmicos, abdomen blando depresible no doloroso, la palpación superficial, tiene un Glasgow de 10, responde al dolor, no focaliza. Le sacan un hemoglucotest y el hemoglucotest sale en 728, un AGA y electrolitos, un pH en 7.31, una glucosa en 815. Va a haber diferencias entre sus valores de hemoglucotest y sus valores de glucosa sérica, eso siempre va a pasar, ¿ya? Un PO2 en 87, un PCO2 en 26, una osmolaridad sérica efectiva en 326, CAP en 15, bicarbonato en 20, lactato 1.5 y sodio en 140, que obviamente tenemos que corregirlo.
Potasio 4.3 y calcio 1.09. Hasta acá, ¿cuál sería el diagnóstico, chicos? Está fácil, con lo que hemos repasado. Muy bien, Jimena. Exacto, un estado hiperglicémico hiperosmolar sería una crisis hiperglicémica, un estado hiperglicémico hiperosmolar. ¿Por qué? Porque tenemos una glucosa más de 600, tenemos un pH más de 7.3, tenemos una osmolaridad más de 320, entonces tenemos que hidratar a este paciente de una forma muy intensa. Diagnóstico: crisis hiperglicémica, estado hiperglicémico hiperosmolar, trastorno de conciencia, descartar metabólico versus infeccioso y una diabetes mellitus 2 por historia clínica. Ahora, los criterios para un estado hiperglicémico hiperosmolar: glucosa más de 600, osmolaridad plasmática efectiva más de 320, pH arterial más de 7.3 y bicarbonato más de 18. Ahora, valores normales de la osmolaridad sérica efectiva: 2,85 más menos 5. ¿Ya? Cuadro clínico. En el estado hiperglicémico hiperosmolar, el tiempo de enfermedad suele ser más larvado, varios días. Tenemos igualmente poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, debilidad, alteración del sensorio. La deshidratación es más intensa, más marcada. Tenemos taquicardia, hipotensión arterial, shock, que es más marcado por el estado de deshidratación, el cual es más intenso, alteración del estado mental, coma y deshidratación. Y ahora, acuérdense el cuadrito: glucosa plasmática más de 600, pH más de 7.3, bicarbonato más de 18, ausencia de cetonas o puede haber en mínima cantidad, y una osmolaridad sérica efectiva más de 320. Año en GAP variable, en estupor o coma. ¿Ya? ¿Justifica la internación? Sí, este paciente debe quedarse internado, no le podemos dar de alta. ¿Cuál es el tratamiento? Es muy parecido al de cetoacidosis diabética. Tenemos que valorar el BCA, evaluación del estado mental, buscar el posible efecto precipitante, el evento precipitante, ¿qué lo llevó a? Origen de infección, infarto, falta de tratamiento, ¿qué pasó? Evaluación de la bulimia. Igualmente tenemos que hidratar, evaluar el estado de hidratación, hacer la valoración del sodio corregido para ver si colocamos agua destilada. Si tenemos sodio sérico normal o sodio sérico alto, acuérdense, agua destilada más hipersodio a 250-500 cc/hora. Si tenemos un sodio sérico bajo, cloruro de sodio al 9 por mil entre 250-500 cc/hora, dependiendo del caso, hasta que alcancemos nuestra glucosa entre 200 para ceto o 300 para hiperosmolar, y hacemos el change, hacemos el cambio a dextrosa al 5%, ¿cómo se llama? Con un hipersodio a 150 a 250 cc/hora. Ya fluidoterapia, siempre realizar la corrección de sodio. Insulinoterapia, de todas maneras, siempre la infusión de insulina es de acuerdo a nuestro peso de paciente. Y si nuestro paciente en este caso pesara 90 kilos, ¿cuál sería la constante? 0.1 por su peso sería 90 kilos. 0.1 por 90, 9 unidades endovenoso, en bolo, siempre endovenoso. Y de ahí 0.1 por 90 kilos endovenoso en infusión continua. Si no queremos realizar el bolo, 0.14 por 90 kilos en infusión continua. Pero si no cae la glucosa en 10% en la primera hora, subimos la dosis a 0.14 unidades kilo hora. ¿Ya? Acuérdense, nunca administrar insulina si tenemos un potasio menos de 3.3. ¿Ya? El potasio, acuérdense, si tenemos nuestro meta, nuestro objetivo es mantener entre 3.3 a 5.2, por eso colocamos la ampollita de hipersodio, ya sea en el agua destilada, ¿ya? O en el cloruro de sodio. Esa es la meta. Bicarbonato solo si tenemos un pH menos de 6.9 debido a las ventajas y desventajas que ya habíamos evaluado anteriormente. ¿Ya? Y los criterios de resolución del estado hiperglicémico hiperosmolar. Los criterios de resolución, ¿cuáles son? Una glucosa menos de 300, una osmolaridad menos de 315, y nuestro paciente tiene que estar alerta, porque normalmente son pacientes que llegan con trastorno del sensorio, por la deshidratación muy marcada que presentan.
¿Y por qué? Porque nuestro paciente, una vez que salga de la cetoacidosis diabética o salga del estado hiperglicémico hiperosmolar y vamos a desear pasarle a un régimen de insulina NPH, nuestro paciente tiene que estar comiéndose, tiene que estar alerta y alimentándose. Ahora, ¿requiere otros exámenes complementarios? Sí, tenemos que ver electrolitos, chequear constantemente el potasio, el sodio, la glucosa, el hemograma completo, evaluar si hay desviación a la izquierda, examen de orina, osmolaridad plasmática, gases arteriales de forma continua cada 4 horas, hemoglucotes cada 2 horas, realizarle de todas maneras su EKG, su placa de tórax, más aún ahora que hay bastante COVID, amilasa, lipasa, enzimas cardíacas, todo eso tenemos que estar chequeando. ¿Ya? ¿Cuál será el manejo a largo plazo? Una vez que se resuelve la crisis hiperglicémica, se debe continuar la insulina en infusión. Acuérdense, el overlap de hasta 1 a 2 horas después de haber iniciado la insulina por vía subcutánea, que nos referimos a la NPH. También podemos utilizar análogos, pero no es muy frecuente, pero también se puede utilizar. Y lo iniciamos a dosis de 0.5 a 0.8 kilopeso y se va ajustando la dosis de acuerdo a las necesidades de nuestro paciente. Por ejemplo, estábamos conversando de un paciente que tiene alrededor de 90 kilos. Y este paciente que tiene alrededor de 90 kilos, habíamos decidido empezarle una dosis de 0.1 por 90 kilos, 9 unidades de bolo de infusión de insulina y 9 unidades en infusión continua. Una vez que ya el paciente ha disminuido sus niveles de glucosa, ha resuelto esto y decidimos reiniciarle a un NPH y escogemos 0.5 como nuestra constante, multiplicamos. 0.5 por 90 kilos nos sale 45 unidades en total. Estas 45 unidades de NPH tenemos que fraccionarlas. ¿Qué significa fraccionarlas? Dividimos 45 entre 3, nos sale 15. Acuérdense, 2 tercios en la mañana, 1 tercio en la noche. ¿Qué sería? 30 unidades de NPH 8 de la mañana y 15 unidades de NPH a las 9 de la noche más su colación nocturna. Y ahí estaríamos cubriendo el régimen de insulina, ¿no? Necesario, para evitar que nuestro paciente recaiga en cetoacidosis. ¿Por qué? Porque si lo mandamos sin insulina, nuestro paciente a las 24 o 48 horas va a volver a hacer una cetoacidosis y esa dosis que estamos estableciendo de NPH tenemos que irla titulando, tenemos que ir subiendo o bajando la dosis de insulina de acuerdo a los controles de glucosa que tengamos. ¿Cuál es nuestra glucosa objetiva en un paciente hospitalizado? Nuestra glucosa objetivo es que tengamos una glucosa postprandial menos de 180 y una glucosa menos de 140 en ayunas, ¿no? Este es nuestro objetivo en un hospitalizado. Caso clínico 3. El caso clínico 3 es diferente a los anteriores. Una mujer de 25 años sin antecedentes patológicos que refiere que en la semana 25 de gestación le realizan un test de tolerancia oral a la glucosa. Le encuentran una glucosa en ayunas en 96 y una glucosa a la hora en 178 y una glucosa a las 2 horas en 155. Hasta acá, ¿cuál sería el diagnóstico de nuestra paciente? Es una paciente gestante en la semana 25 de gestación y con glucosas alteradas. Muy bien, excelente, 20 para todos. Diabetes gestacional. Entonces tenemos una paciente con una diabetes mellitus gestacional. ¿Esta paciente tiene que internarse? No, el manejo es totalmente ambulatorio, se puede manejar por consultorio y ahora más todavía en teleconsulta. Acuérdense que hay recomendaciones para manejar diabetes gestacional. Tenemos que evaluar para pacientes con diabetes no diagnosticada en la primera visita prenatal los factores de riesgo de diabetes, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo para hacer diabetes gestacional? Que es una paciente hispana, latinoamericana, que tenga obesidad, que tenga sobrepeso, que tenga antecedentes de ovario poliquístico, antecedentes de resistencia a la insulina, con malos hábitos de alimentación, estilos de vida poco saludables. Cuando realizamos el test para diabetes mellitus gestacional entre las 24 a 28 semanas de gestación en una mujer embarazada, sin factores de riesgo previamente conocidos. Ahora, el test para el
El test para diabetes mellitus gestacional, para ver si es que persiste posparto, si tenemos una diabetes mellitus gestacional persistente posparto, lo realizamos entre las 4 a 12 semanas posparto, ¿no? Utilizando el test de tolerancia oral a la glucosa. Ahora, las mujeres con una historia de diabetes gestacional deberían tener un screening de por vida para el desarrollo de diabetes o prediabetes al menos cada 3 años. ¿Qué significa? Que si yo tengo una paciente que su embarazo que recién finalizó, tuvo diabetes gestacional, pero en sus controles posteriores, a las 4 o 12 semanas, le realizamos un test de tolerancia a la glucosa y salió negativo, salió con glucosas normales, esa paciente debe estar chequeada cada 3 años para ver si en algún momento desarrolla prediabetes o desarrolla diabetes. ¿Ya? Las mujeres con una historia de diabetes mellitus que tienen prediabetes deberían recibir intervenciones de estilo de vida saludables o metformina para prevenir la diabetes. Eso es muy importante. ¿Ya? Acuérdense la diferencia entre diabetes mellitus gestacional y una diabetes mellitus pregestacional. ¿Qué hubiera pasado si nuestra paciente hubiera tenido, por ejemplo, 5 semanas de gestación y viene con una glucosa en, en 127? ¿Cuál sería el diagnóstico? Esa sería una diabetes pregestacional, ¿no? Muy bien. Entonces hay que diferenciar entre diabetes pregestacional y diabetes gestacional. La pregestacional son las mujeres diagnosticadas de diabetes por criterios diagnósticos estándar en el primer trimestre y deben ser clasificadas como diabetes pregestacional preexistente, diabetes tipo 2 o muy raramente diabetes tipo 1 o diabetes monogénica, porque recuerden que la diabetes tipo 1 más es en los niños, ¿no? Y son totalmente requirientes de insulina. Gestacional es la diabetes que se diagnostica por primera vez en el segundo o tercer trimestre del embarazo, que claramente no es preexistente, diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. ¿Ya? El diagnóstico lo podemos hacer mediante dos formas. El test de un paso con un test de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos de glucosa anhidra o el test de 2 pasos con un enfoque de 50 gramos, encontrándose nuestro paciente en un estado de no ayuno, seguido por un test de tolerancia oral de 100 gramos para aquellos que tuvieron un screening positivo al de 50 gramos. Ahora, la estrategia de un paso es la estrategia que se utiliza en el Perú, es la estrategia más fácil. El test de tolerancia oral con 75 gramos y nosotros medimos la glucosa en ayunas a la hora y a las 2 horas entre las 24 a 28 semanas de gestación en mujeres gestantes sin previamente diabetes conocida, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los criterios, cuáles son los puntos de corte? Nuestro paciente en ayunas de 92, a la hora de 180 y a las 2 horas de 153. ¿Ya? Solo hace falta un valor anormal para hacer el diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. Esos son los criterios del ITPAC. ¿Ya? Estos son más fáciles de recordar. La estrategia de un paso, digamos que es más sencilla. Ahora, la estrategia de 2 pasos es diferente. Primero realizamos una carga con 50 gramos en pacientes que no están en ayunas, con una medida de glucosa plasmática a la hora, entre las 24 a 28 semanas de gestación en mujeres sin diagnóstico previo. Ahora, si esta medida de glucosa y a la hora de la carga sale mayor o igual a 130, 135 o 140, procedemos al test de tolerancia oral con 100 gramos de glucosa. Ahora, dependiendo de los criterios que utilicemos, el diagnóstico de diabetes mellitus gestacional es hecho si al menos tenemos 2 de los siguientes 4 niveles de glucosa de corte. Y acá medimos en ayuno, a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas. Podemos utilizar los de Carpenter-Coustan o los de la NDDG. Ahora, si utilizamos los de Carpenter, ayunas es 95, a la hora 180, a las 2 horas 155, a las 3 horas de 140. Y si utilizamos los de la NDDG, 105, 190, 165 y 145. Entonces, cualquiera de las estrategias está bien. Hay que realizar la consejería preconcepcional. ¿Qué significa? Los riesgos específicos de la diabetes no controlada en el embarazo incluyen: ¿cuáles son? Aborto espontáneo, anomalías fetales, preeclampsia, muerte fetal,
macrosomía, hipoglicemia neonatal e hiperbilirrubinemia neonatal, entre otros. Además, diabetes en el embarazo puede aumentar el riesgo de obesidad y diabetes tipo 2 en la descendencia posterior en la vida. ¿Ya? Ahora, ¿qué tratamiento requiere y cómo se inicia el tratamiento? Los objetivos glicémicos en el embarazo. Tenemos que estar monitorizando la glucosa en ayunas, la glucosa postprandial en nuestros pacientes, más todavía si están embarazadas porque son mucho más estrictos con las gestantes, los objetivos glicémicos son diferentes, ¿ya? Y debido al incremento, ¿cómo se llama?, al recambio celular de los glóbulos rojos, la hemoglobina glicosilada no es el mejor parámetro para hacerle seguimiento. ¿Lo podemos utilizar? Sí, lo podemos utilizar. Nuestra glicosilada objetivo en una gestante debe ser entre 6 a 6,5%. Somos más estrictos en este caso. Y bueno, debe ser nuestro objetivo glicémico que tengamos una glucosa en ayunas menos de 95, sería lo ideal. ¿Ya? La fisiología de la insulina. El embarazo temprano es un momento de sensibilidad a la insulina. Niveles más bajos de glucosa al inicio y de ahí se dispara, sube en el segundo y tercer trimestre. La situación se invierte rápidamente. Hay resistencia a la insulina que aumenta exponencialmente durante el segundo y la primera mitad del tercer trimestre y se nivela hacia el final del embarazo. El monitoreo de glucosa es lo que comentábamos, cuáles son los objetivos de la glucosa en una paciente gestante. El objetivo glicémico, glucosa en ayunas menos de 95, a la hora menos de 140 y a las 2 horas menos de 120. Esa es la meta a la que debemos de llevar a nuestra paciente. Ya, glicosilada en el embarazo, glicosilada entre 6 a 6,5% es la meta. ¿Ya? Y también debemos de manejar los cambios de estilo de vida, enseñarles cómo debe de alimentarse, qué alimentos podemos recomendar, frutas, verduras, debe de evitar los jugos, debe de evitar los extractos. Hay ciertos cambios en la alimentación que deberíamos hacer. La insulina es la medicación preferida para el tratamiento de hiperglicemia en diabetes mellitus gestacional, porque esta no cruza la placenta. Y la metformina y la gliburida podrían ser usadas, pero ambas cruzan la placenta hacia el feto y la metformina se puede utilizar, pero teniendo bastante cuidado. ¿En quién se recomienda metformina en una gestante? En aquella paciente que haya tenido antecedente ovario poliquístico, que ha desarrollado diabetes mellitus gestacional y no tenemos las glucosas objetivo, podemos iniciarle metformina. O una paciente que haya debutado con diabetes mellitus gestacional, que tenga glucosas ligeramente elevadas y que a pesar de cambios en el estilo de vida, actividad física adecuada, no llegamos a las metas de glucosa objetivo. Manejo del estilo de vida, que es muy importante, la terapia médica nutricional. En las embarazadas tenemos que recomendar un mínimo de 175 gramos de carbohidrato, 71 gramos de proteína y 28 gramos de fibra, ¿ya? La terapia farmacológica, las sulfonilureas, totalmente contraindicadas, no se debe recomendar. ¿Por qué? Porque concentraciones de gliburida en el cordón umbilical son aproximadamente altas, 70% de los niveles plasmáticos de la mamá. Y la gliburida se asocia con una tasa más alta de hipoglicemia neonatal y macrosomía que la insulina, o la metformina en una revisión sistemática que fue hecha en el 2015. Metformina, sí, con bastante cuidado, se asoció con menor riesgo de hipoglicemia neonatal, menor aumento de peso materno que la insulina. Sin embargo, la metformina puede aumentar ligeramente el riesgo de prematuridad. La insulina sí puede ser necesaria para tratar la hiperglicémica, pero utilizar con bastante precaución y titulando y monitorizando adecuadamente a nuestro paciente. Ya, uso de la insulina, sí, una pequeña proporción del total de la dosis diaria debe administrarse como insulina basal, menos de 50%, y una mayor proporción, más de 50% como insulina prandial. ¿Cuáles son las insulinas que se pueden utilizar durante el embarazo? La insulina Levemir o Detemir conocida, la NPH, la insulina regular o cristalina son las actualmente aprobadas para el uso en una diabética gestante. Ya, la preeclampsia y aspirina, las mujeres con diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2 deberían ser prescribidas al menos dosis bajas, entre 60 y 150 miligramos al día, usualmente 81 miligramos por día de aspirina si queremos prevenir preeclampsia. Una recomendación A, embarazo y medicamentos, debemos de estar monitorizando también presión arterial,
ya están contraindicados los medicamentos potencialmente teratogénicos, como cuáles los YECA, los bloqueadores de los receptores de angiotensina. Las estatinas deberían ser evitadas en personas sexualmente activas que están pensando tener descendencia, y más aún si están embarazadas. ¿Ya? ¿Cuál será el manejo a largo plazo? El cuidado posparto. Acuérdense que en aquellas personas que tuvieron diabetes gestacional se les debe de realizar sí o sí el screening a las 4 a 12 semanas con un test de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos de glucosa nidra. ¿Ya? Eso ha sido todo, ha sido un breve repaso de cetoacidosis diabética, de estado hiperglicémico hiperosmolar y de diabetes mellitus gestacional y pregestacional. Cuáles son los criterios diagnósticos, cuáles son el manejo, cómo deben de enfocar fluidoterapia, manejo de insulina, bicarbonato, ver potasio, cómo se llama, el traslape que se le da entre infusión a NPH, un poquito de repaso de diabetes mellitus gestacional, que también es frecuente en la consulta, y un poquito de diabetes pregestacional. Chicos, ¿tienen alguna pregunta o duda de lo que hemos conversado hoy día? Mm, ya, muy bien. Entonces, no hay preguntas, no hay dudas, entonces estamos finalizando el cursillo de diabetes tipo 2. ¿Listo? Ha sido un gusto conversar con ustedes. Se cuidan. Hasta luego, chicos. Bye.